Hola amigos, hoy vamos a resolver un problema en donde vamos a aplicar el teorema de Torricelli para calcular el tiempo de vaciado de un tanque. Entonces el problema dice así: se tiene un tanque cilíndrico abierto de 1.5 metros de diámetro con agua y tiene un agujero circular al costado de la base con un diámetro de abertura de 2 centímetros. La altura del agua en el tanque es de 1.2 metros. Calcular el tiempo que tarda en desocuparse el tanque. Bueno, para resolver este problema tenemos que aplicar primeramente la ecuación de Bernoulli para calcular la velocidad de flujo a la salida del agujero. Entonces, la ecuación de Bernoulli dice que la cabeza de altura del nivel del tanque más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g, que es la cabeza de velocidad 1 más la presión en el punto 1 por la densidad por la gravedad, es igual a la altura 2 por la cabeza de velocidad en el punto 2 por la cabeza de presión. Recuerde que cada uno de estos términos está dado en metros. Entonces, la velocidad 1 se puede considerar despreciable. La presión 1 es igual a la presión 2, por lo tanto las dos se cancelan dentro de la ecuación. La altura 2 es el nivel de referencia, por lo tanto se cancela. Y decimos que la altura 1 es igual a la cabeza de velocidad en el punto 2. Esta altura es igual a la altura 1. Para poderla reemplazar en este caso, la velocidad es igual al coeficiente de velocidad por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Entonces, ¿de qué consiste este coeficiente de velocidad? Se ha visto que a la salida de un agujero, la velocidad a la salida de un agujero en condiciones reales es mucho menor que la velocidad teórica, ¿sí? Por lo tanto, ese coeficiente de velocidad es un valor que está dado entre 0 y 1 y es la velocidad real que nosotros podemos medir ahí sobre la velocidad teórica, y la velocidad teórica es 2 por la gravedad por la altura según el teorema de Torricelli. Para nuestro ejemplo vamos a determinar que el coeficiente de velocidad es igual a 1. Pero voy a aclarar una cosa: ¿por qué el coeficiente de velocidad existe? Pues dado que esto depende de muchas condiciones, ya sea de la viscosidad del fluido. Supongamos que acá tenemos miel, un fluido muy viscoso. La velocidad no va a ser la misma velocidad que tener agua solamente, ¿sí? El agua salirá a mucho mayor velocidad que la miel. Esto lo sabemos ya empíricamente, lo hemos visto. La velocidad de la miel va a ser mucho más lenta por su viscosidad. También hay otros factores como la tensión superficial y en fin. Pero para nuestro ejemplo vamos a decir que el coeficiente de velocidad es igual a 1. Ahora, con un coeficiente de velocidad igual a 1, donde ves la velocidad de salida por el agujero, vamos a determinar por medio de diferenciales, otra expresión para nuestro problema, que dice que la variación del volumen con respecto al tiempo es igual a menos la velocidad por el área del agujero. A minúscula es el área del agujero, ¿sí? Esta es la diferencial del volumen, una fracción muy pequeña con respecto al tiempo. ¿Cómo es que varía una pequeña porción del volumen con respecto al tiempo? ¿Por qué negativo? Porque lo que estamos diciendo es que la tasa de desocupación, la tasa en la cual se desocupa, se vacía el tanque, es igual a la velocidad que sale el fluido por el agujero por el área del agujero. Eso es como si fuera el caudal, pero negativo respecto a que es la tasa de disminución de ese volumen, ¿sí? De vaciado. Entonces, la diferencial del volumen con respecto al tiempo es igual a menos la velocidad de salida por el área del agujero. Si nosotros cambiamos la diferencial del volumen por el área del tanque por la diferencial de altura, podemos decir que el área del tanque, que permanece siempre constante, por la diferencial de altura, cómo es que va variando esta altura a medida que el tanque se va desocupando con respecto al tiempo, es igual a menos la velocidad de salida por el área del agujero. Entonces ya tenemos dos áreas: el área de mayúscula, que es el área del tanque, y el área minúscula, que es el área del agujero de salida.
Y llegamos a la expresión área del tanque por la diferencial de altura, la variación de la altura con respecto al tiempo, es igual a menos el área del agujero por la velocidad de salida. Y recuerde que la velocidad de salida es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Ya tenemos aquí una expresión matemática en términos de diferenciales, o sea, una ecuación diferencial que tenemos que resolver, donde las variables son altura y tiempo. Bueno, organizamos la ecuación separando variables, ¿sí? Los diferenciales que tengan h a un lado con la expresión donde contenga la variable h al otro lado, y la diferencial de t con su variable t al otro lado del igual. Separación de variables, sacamos lo que es constante, la relación de áreas es constante, por lo tanto sale la integral y nos queda la expresión así. Bueno, aquí vemos que este 2 por gravedad, podemos sacarlo, eso queda igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por la raíz cuadrada de h. Sacamos raíz cuadrada de 2 por gravedad de la integral y nos queda la integral de 1 sobre la raíz de altura por la diferencial de altura, que es igual a menos la integral de la diferencial del tiempo. Ubicamos los límites. Recuerden que los límites son en el momento 1, o sea, en el tiempo 1, al principio, hay una altura 1. Por lo general ese tiempo 1 es igual a 0. En el momento 0 existe una altura 1. Y en el momento 2, o sea, al final, ya cuando el tanque está vacío, o sea, en el tiempo final, la altura 2 va a ser 0. ¿Sí? Esos son los límites que nosotros tenemos que plantear para nuestra integral. Integramos la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de h es igual a 2 por la raíz cuadrada de h en los límites h1 menos la misma expresión con la variable h2 es igual a t1 menos t2. Habíamos dicho que en el momento 1, cuando empezamos a desocupar el tanque, el tiempo 1 es igual a 0. Al final, la altura va a ser 0, por lo tanto, h2 es igual a 0 y se cancela. O sea, tiempo 1 es igual a 0 y la altura 2 es igual a 0, por lo tanto, toda esta expresión se cancela. Y llegamos a la siguiente expresión, donde el tiempo 2, o sea, el tiempo total en el cual el tanque se vacía, es igual al área del tanque sobre el área del agujero por la raíz cuadrada de 2 por gravedad por 2 por la raíz cuadrada de la altura al principio del tanque, o sea, la altura con la cual empezó a desocuparse el tanque. Esta expresión nosotros la podemos organizar de la siguiente manera. Nos queda que la relación de alturas es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura del nivel del tanque al principio sobre la gravedad por el tiempo. Nosotros sabemos que el área del agujero es igual a pi por el diámetro del agujero al cuadrado sobre 4, lo mismo con el área del tanque. El área del tanque es igual a pi por diámetro del tanque al cuadrado sobre 4. Esta relación A mayúscula sobre A minúscula nos da el diámetro del tanque sobre el diámetro del agujero al cuadrado. Reemplazamos esta expresión en nuestra fórmula del tiempo de desocupación del tanque y obtenemos esto. ¿Sí? Simplemente reemplazar el diámetro del tanque es igual a 1.5 metros de diámetro, ¿sí? Y el área del agujero es igual a 2 centímetros, 0,02 metros al cuadrado. La altura inicial del tanque era de 1.2 metros. Por lo tanto, el tiempo es igual a 2783.6 segundos, que equivalen a 46.4 minutos. Ese es el tiempo que tarda el tanque en desocuparse.